tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Por primera vez tengo que reconocer que vengo a una entrevista desconociendo todo lo que voy a tratar, por cuanto la cantidad de información es tan abismal que te satura y llegas a ser un perfecto desconocedor del tema que vas a tratar. Para ello, sí tengo en este momento aquí con mis invitados, María del Mar Rosa. Buenas tardes, María del Mar, bienvenido. Dori Martínez López, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Afectada y afectada. Sí. José Caselles, profesor universitario, buenas tardes, buenas bienvenido. Tardes, encantado. ¿Afectado o no También. afectado? También afectado. Y José Antonio Cano, portavoz de la plataforma contra la contaminación electromagnética. En la región de Murcia. De la PECEM, región de Murcia, exactamente. Bienvenido a los cuatro. Muchas gracias. Tengo que decirles, señores, que nos encontramos en el huerto, de aquí un huerto de Totana, por cuanto donde generalmente hago las entrevistas habíamos medido con un aparato que estos señores tienen y me daba una altísima señal de ondas electromagnéticas y consideraron ellos que no era prudente hacerlo por cuanto se sentían incómodos. Aquí no es que estemos muy libres de esa señal, pero bastante mejor que en el pueblo. Me gustaría comenzar la entrevista con ustedes preguntándoles primero qué son las ondas electromagnéticas y qué es la electrohipersensibilidad, como comentaban ustedes fuera de cámara. Las ondas electromagnéticas corresponden con un fenómeno físico natural en el que se propaga la energía, y la energía se propaga en el universo a través de dos formas, a través de ondas electromagnéticas y a través de partículas subatómicas. Las ondas electromagnéticas tienen un amplio rango, es lo que conocemos como el espectro electromagnético, y van desde ondas de muy baja frecuencia hasta ondas de elevada frecuencia, muy alta frecuencia. ¿Algo más que añadir a lo que dijo María del Mar? Yo añadiría que hay la radiación electromagnética, la hay natural, a la cual los seres vivos, el ser humano, se ha ido adaptando. De hecho, nuestro cerebro emite un tipo de onda. Todos los mamíferos coincidimos en nuestro hipotálamo, por ejemplo, en 7,8 hercios. Es el mismo que mantiene lo que se conoce como resonancia de Schumann, que es un oscilador ambiental que existe en toda la Tierra. Y el problema no es que exista radiación, es radiación natural. El núcleo de la Tierra, al girar de manera distinta con la corteza, genera un campo electromagnético. El Sol, la radiación del Sol es otro campo del cual también nos protege nuestro campo terrestre, electromagnético terrestre. Luego los rayos, los relámpagos, los rayos también equilibran de alguna manera, eso tiende a equilibrarlo. El problema no es que exista esa radiación natural, el problema es que el ser humano ha introducido cada vez más una radiación electromagnética de tipo artificial y su densidad cada vez aumenta. El nivel de radiación artificial no para de aumentar, y eso es lo que está poniendo en riesgo la vida en el planeta, los seres vivos y en general las plantas y todos los animales, incluido el ser humano. Ese es el problema. Hay un estudio que lo hicieron se dio a conocer en el año 2015, que está avalado por 190 científicos. Y se lo voy a leer porque me gustaría que los televidentes lo supieran y que en función de eso le hicieran ustedes su reflexión. Dice, en mayo del 2015 se hace un llamamiento mundial sobre el peligro que representaban las ondas electromagnéticas. Y la noticia era la siguiente. Un nuevo llamamiento científico internacional advirtiendo de los graves peligros para la salud de la contaminación electromagnética. El mismo era firmado por 190 científicos especialistas del área, todos del mundo, y remitido al secretario general de la OEA, Ban Ki-moon, a la directora general de la Organización Mundial de la Salud y a los miembros de las Naciones Unidas. Era un llamamiento mundial a la protección de la población de la exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes, provenientes de la implantación de tecnologías de comunicación inalámbrica como son antenas de telefonía, wifi, teléfonos móviles e inalámbricos, contadores inteligentes, monitores inalámbricos para bebés y aparatos de tecnología similar, así como aquellas infraestructuras utilizadas para la distribución de electricidad que generan campos electromagnéticos de extremadamente baja frecuencia. Esto lo contemplaba todo el artículo que se dio a conocer, ¿no? La gravedad de los hallazgos encontrados justificaban la remisión de este llamamiento a las autoridades para que protejan a la población mundial
de este riesgo para la salud, prestando especial atención al riesgo aún mayor que corren los niños y los bebés gestados aún no nacidos. Han transcurrido, queridos invitados, 4 años de este comunicado, que fueron ampliamente informados a autoridades mundiales. Y 8 de la resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que ya recomendaba que se tomasen precauciones a la hora de exponerse a la sobrecarga, podríamos decir, de la radiación electromagnética. Lo que pasa es que, como es una enfermedad que no se ve aparentemente, no se toca, no se huele, es una enfermedad silenciosa, pero al mismo tiempo una enfermedad silenciada, pues entonces da la sensación de que no pasa nada y de que no existe. Pero silenciarla, perdón, continúe. Sí, no, decía silenciada en el sentido de que nosotros entendemos desde la plataforma que cuando se legisla para las telecomunicaciones no se tiene como principio básico el derecho a la salud de las personas, sino el negocio de las telecomunicaciones. Y por lo tanto, la connivencia de quien legisla con las grandes empresas y en muchos casos el silencio de los medios de comunicación hace que los mensajes, como el que ha leído usted, pues no lleguen a la población con suficiente claridad. Pero me comentábamos al principio, señor José, que era un informe informado a las personas adecuadas. A la ONU, a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué más queremos? O sea, ha sido informados ampliamente. Yo me refiero no al informe que los técnicos y los médicos especialistas han dirigido a la Organización Mundial de la Salud. Me refiero a las personas normales y corrientes, porque en el contexto en el que vivimos la gente no entiende que esto sea una enfermedad y es imparable el desarrollismo tecnológico que ahora mismo estamos sufriendo sin que se tenga ninguna medida de precaución al respecto. Entonces que es lo que dice precisamente los médicos que le han escrito a la Organización Mundial de la Salud, a la ONU, para que pongan en marcha en todos los países medidas de precaución. Es evidente, por lo que usted está comentando, y ustedes también, que hay dos intereses enfrentados en este problema. Uno son las empresas grandes de telecomunicaciones, junto con los laboratorios químicos, que a la larga serán los grandes beneficiarios, y también está por otra parte los gobiernos, que son los que tienen que legislar para crear medidas que protejan al ciudadano, junto con campañas de información. ¿Se está haciendo algo de eso o no estamos haciendo nada? Bueno, el personal puede darse cuenta de cuántas veces sale el tema de la información sobre la radiación electromagnética en los medios de comunicación. Nosotros hemos pedido de hacer campaña a nivel municipal siquiera y entonces encontramos muchos problemas para informar a la gente, solo para informarse, y después libremente cada cual puede elegir la manera de actuar que crea conveniente. Pero por lo menos campañas de sensibilización sí que se puedan hacer. Y eso ya lo recomendaba la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la 1815, en el año 2011, donde, como siempre vamos con prisa a todos los sitios y leer mucho, la gente se cansa y no se escucha. Si supiéramos todo lo que dice la resolución 1815 y lo aplicaran los gobiernos, y lo aplicaran a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, pues tendríamos un montón de medidas de prevención que ahora mismo no se están tomando. Por ejemplo, los niveles de radiación que ahora mismo se ostentan como normales cuando pedimos un informe técnico, nos dicen que el informe de la medición está dentro de los parámetros legales. Pero que esté dentro de los parámetros legales no quiere decir que no perjudique. Hay estudios científicos como los de esos médicos y muchísimos estudios más que mis compañeros pueden contestar, que dicen que perjudican, y está claramente que perjudican. Lo demás es, bueno, en nuestra opinión, es medidas para negar por sistema el que la radiación electromagnética perjudica la salud. Son posturas negacionistas. Y esas posturas se pueden rebatir fácilmente con un montón de estudios científicos independientes que dicen que sí. Pero claro, el negocio de los teléfonos móviles es muy grande. Y el negocio de los teléfonos móviles, pues mira, te voy a decir, pues no me lo sé de memoria, pero lo vemos porque todo está al alcance. El negocio de la telefonía móvil. Una crónica histórica desde el punto de vista sobre la salud, de Carlos Álvarez Berlana.
Esto se publicó el 18 de enero de 2018. Cualquiera persona que esté interesada en ver sobre la onda electromagnética, la evolución y el perjuicio para la salud y cómo se aprovechan las empresas de telefonía sin dar información suficiente a la gente, lo puede leer y lo puede encontrar fácilmente porque en internet hoy día está todo. Comentaba usted esta preocupación, es cierto, la Unión Bruselas está de alguna manera tomando posición sobre lo que se quiere implementar ahora el 5G. ¿No sienten ustedes que de alguna manera ella está identificado con lo que está usted planteando? Y que le quiere poner una traba a ese desarrollo, que sería terrible, evidentemente. Sí, Bruselas, de alguna manera, mire, hoy mismo se le ha enviado a todos los europarlamentarios de todos los países europeos, o de muchísimos de los países europeos, evidentemente de España, a todos los europarlamentarios se le ha enviado un mensaje porque hoy aprobaban el tema hacían una aprobación sobre la implementación del 5G en los coches y demás. Han recibido todos los europarlamentarios un aviso por parte del movimiento internacional contra la contaminación electromagnética o para la reducción de esta hasta niveles biocompatibles, que tomaran cartas en el asunto y que no dieran esta aprobación con esta ligereza, porque iba a aumentar. Mira, hay una científica de Canadá, Magda Abbas, que dice, hasta ahora hemos venido hace un símil con las olas del mar, con los niveles de las distintas generaciones que hemos venido implementando, la 2, la 3, la 4G, hemos podido generar como una situación de oleaje con peligro en el mar. Con el 5G vendría lo que se conoce como un tsunami. Realmente lo que va a aumentar el nivel de radiación a nivel mundial va a ser enorme. Eso lo vienen advirtiendo todos los científicos sensibles a este tema y conscientes. Hacía alusión a ese llamamiento a las Naciones Unidas y a la OMS de 2015. Son los máximos expertos del mundo advirtiendo a las Naciones Unidas y a la OMS que por favor adopten medidas de urgencia porque esto va a tener unas consecuencias tremendas. La OMS evidentemente manifestó en 2011, ya en 2001 hablaba de la baja frecuencia como un posible cancerígeno, la baja frecuencia, pero en 2011 hablaba de la alta frecuencia, estos dispositivos de los que estamos hablando, también como un posible cancerígeno. Esto es en el grupo 2B. El grupo que asesoró a la OMS estaba dividido ya desde aquel momento. Hay muchos asesores de la OMS que le están pidiendo a la OMS que por favor bajen en esos niveles del 2B al 2A, ya no un posible sino un probable, incluso al grupo 1, cancerígeno conocido, como el tabaco o el amianto. Exactamente igual. La OMS, cuando recibe ese llamamiento de científicos, es precisamente para que actúe con más seriedad. No lo está haciendo. Pero nada más el hecho del 2B ya debería ponernos en pie a todo el mundo. Es decir, esto es grave. Un posible cancerígeno ya es grave. Pero cuando muchísimos científicos le están diciendo que debería ser catalogado a un nivel mucho más exigente, debería actuar. El tema de nuestros responsables políticos. En Europa hay países como Noruega que tiene reconocida la electrohipersensibilidad. Hay países, o Suecia, perdón, no he dicho Noruega, sí, no, Suecia. Y luego hay países que están legislando, como Italia, con baja laboral, con enfermedad laboral. Con baja laboral, reconocimiento a todo tipo de efectos, de indemnización o de protección de las viviendas. Pero es que hay países que están regulando 90.000 veces por debajo de lo que España tiene regulado. Claro, si aquí todo lo que medimos está dentro de la ley, pero es que la ley es tan permisiva que luego todo lo que viene como el 5G va a estar dentro de la ley. Estoy entendiendo por lo que están comentando ustedes que tenemos un problema de negligencia legislativa, sin lugar a dudas. O sea, falta de una legislación eficaz que tome el toro por los cuernos. Y acorde con las recomendaciones que vienen de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sí. No tenemos nada más que proponerle a los ayuntamientos que se vayan adhiriendo poco a poco a la resolución 1815. Y que se haga una moción al Pleno y que se vaya a aprobar. Para que nos hagamos una idea. Para que nos hagamos una idea de la recomendación. La resolución 1815 habla de no superar en exteriores, vamos a hablar en microvatios metro cuadrado, no más de 1000 microvatios metro cuadrado en exteriores. Y decía, vamos a tender a medio plazo a no más de 100 microvatios metro cuadrado, y especialmente en interiores y donde se duerme. Nuestra ley permite o regula hasta 10 millones de microvatios. Esa es la barbaridad a la que estamos. Yo les comento ahora, yo recientemente, hablo la semana pasada, hice una medición aleatoria, en total, en ciertos puntos importantes. Medí en la plaza, y después sí que una opinión de ustedes sobre esa medición, ¿no? Porque yo simplemente anoté lo que me daba la máquina, no entendí lo que me daba, ¿no? En la plaza del ayuntamiento, estoy hablando entre las 11 de la mañana y las 12, entre las 10 y 11 de la mañana.
Plaza del Ayuntamiento 0,0400 y 0,0200. Cercanía de la cárcel 0,0600 a 0,0300. Cercanía del Mercadona, lo que se llama la antigua Telefónica, ¿no? 0,300 a 0,250, 2500, ese es el rango. Cercanía del Colegio de Aitana, 0,0010 a 0,008. Cercanía del Prado Mayor, estos son colegios, 0,021 a 0,0015. Cercanía del Centro de Salud, 0,15 a 0,01. Cercanía del Colegio Santa Eulalia, 0,80 a 0,70. Del Colegio Antonio Galván, 0,10 a 0,60. Del Reina Sofía, 0,1 a 0,02. Ahora, sí, ahora aquí lo quiero que eso fue lo que yo extraje del medidor. Claro, pero eso es engañoso. Ajá. No es que sea engañoso en el sentido, la lectura es fiable que da el medidor. Había picos también, picos Claro. altísimos. Entonces, la medida que ofrece el medidor es mío, es milivatios por metro cuadrado. Entonces, ese cero no es en realidad de las medidas que estamos hablando. Esos milivatios habría que transportarlo a microvatios. Para Y ese, multiplicarlo por 10.000. claro, entonces, ese 0,000 no es 0,0, es que hay que quitarle 3 ceros o 4 Entonces, ceros por delante. estaríamos hablando en el caso de Plaza del Ayuntamiento, de 400. Claro, entonces, Posiblemente. 400. ¿Eso sería mucho? Efectivamente. ¿Sería poco? A ver, 400 micro. La medida la ponen metro ustedes. cuadrado. Yo, Sí, sí, eso sería microvatio. Metro cuadrado. metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, luego otra precisión, es que también, porque cualquier persona que entienda un poco de física, que sea un ingeniero y que nos oiga hablar, pues va a pensar que no somos personas respetables, que no somos personas exactas, y eso es lo más lejos que está de nuestra forma de proceder y de nuestra forma de argumentar y de los argumentos en los que nos apoyamos. Entonces, el hecho de medir un punto, o sea, una valoración en un momento determinado, es un rango muy aleatorio. O sea, las mediciones tienen que ser muy exhaustivas, dependen del tipo de antena, de la hora del día. Uno mide 2 horas después y a lo mejor hay el doble o la mitad. Entonces, ¿que esa medida estaba en ese momento? Sí, pero para hacer una media baremada no basta una medida de un momento. Hay que hacer lecturas bueno, continuadas. pero Mar, lo alarmante es que exista esa medida. Claro, entonces, Eso es lo alarmante. ya dicho todo esto, 400 microvatios para un electrosensible es una barbaridad. Para ustedes, Para nosotros es una barbaridad. Es una barbaridad. Para cualquier ser humano. Vale, pero en el sentido de simplemente ir por la calle. Para nosotros es muchísimo. Para las demás personas, porque cuando hablamos aquí de estar enfermo, de que afecta a la salud, estamos hablando en términos genéricos, ya nos han presentado como afectados, en el sentido de que somos personas... con el permiso de ustedes, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. No, por supuesto, y nos lo has preguntado antes. Por supuesto, porque... Por supuesto, pero ¿afectados de qué? Afectados de electrohipersensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros tenemos un síndrome biológico, nuestro cuerpo reacciona ante la presencia de campos electromagnéticos de altas frecuencias y altas potencias, ya sea alta frecuencia o baja frecuencia, que esto es un lío técnico y ya aburre de entrada, nos afecta la radiación. De manera que tenemos un cuadro sintomatológico, nos duele la cabeza, nos mareamos, nos dan calambres, nos dan arritmias, que luego con un tiempo determinado se nos pasan. Pero el problema es que la radiación no solo genera ese tipo de problemas de salud. Como decía José Antonio, como decía antes José, hay varios grupos de afectaciones, por ir al grano, por resumir y presentarlo de manera muy esquemática. La radiación afecta al sistema cardíaco, al sistema neurológico, al sistema reproductor, al sistema inmunológico. Entonces, básicamente, luego también hay dermatitis. Entonces, esas afectaciones son de distinto grado. ¿Por qué? Porque las personas estamos expuestas, o más o menos expuestas, a distinto tipo de radiación. Hay personas que viven en entornos menos contaminados y que tardan más, porque hay que decir que la radiación tiene efectos acumulativos. Exactamente igual que el Sol,
precisamente porque en ese sentido comparten ciertos rasgos, la radiación artificial y la natural comparten ciertos rasgos. Uno se pone al sol 24 horas todos los días y al final pues tiene X probabilidades más de sufrir un melanoma, porque el daño es acumulativo. Esa persona, aunque se queme el primer día, no le va a salir el melanoma el segundo día, le va a salir a los 10 años, cuando su organismo, digámoslo así, que se satura, por decirlo de una manera que se nos entienda. Los procesos son más complejos, pero el daño se va acumulando. Entonces, ¿por qué hay personas con distinto daño? Bueno, pues hay personas con distintas sensibilidades biológicas, con distintos daños corporales, herencias genéticas, disposiciones laborales, exposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera que es muy difícil decir aquí hay 400, es muy difícil explicar cómo se produce ese daño. No hay unos parámetros, es decir, si estás tanto tiempo, podemos hablar de probabilidades, pero el daño no solo es la electrosensibilidad, esa es una de las afectaciones. Y el problema es que el resto de afectaciones son ciegas. Nosotros ahora vamos caminando y notamos sitio, como nos has visto hace un ratito aquí colocándonos, y vamos notando, y lo podemos evitar. Nuestros problemas son otros, de aislamiento social, de falta de incorporación al mundo laboral, de falta de ocio y tiempo libre, porque tenemos poco donde ir, está todo radiado. Pero otra persona que a lo mejor pues haya tenido, como hoy en día es tan habitual, pues desafortunadamente un cáncer, un Alzheimer, estoy diciendo procesos al azar, cualquier cosa, es imposible que se dé cuenta ni que sepamos en qué grado exactamente la radiación está colaborando con el desarrollo, el empeoramiento, la complicación de ese tipo de enfermedad. Entonces, por eso todo el mundo tenemos que estar informados y por eso debería primar, como nosotros defendemos en la plataforma, el principio de precaución, porque aquí confluyen dos intereses públicos. Uno es el derecho a las comunicaciones, que claro, es un bien general, no hay duda, necesitamos comunicarnos, igual que necesitamos carreteras, hay que desplazarse, pero claro, que haya un tipo de normativa, que haya otro, que haya un tipo de información pública o no haya ninguno, que haya un consumo responsable, que la gente sepa que, bueno, pues voy a usar el móvil, pero voy a usarlo de esta manera o de la otra, voy a usar el wifi, pero por la noche lo apago, etcétera, etcétera. De no haber nada, haber algo, hay muchísima diferencia. Me hablas ahora, estaba dando ciertos puntos, Mar. Me gustaría que ustedes me dieran unos tips fundamentales para la gente que de alguna manera está sintiendo alarma con lo que están comentando. En la noche, procedimientos, ¿qué hacer? Yo quería decir algo como experiencia, qué es lo que me pasó a mí realmente, en el caso este que estamos diciendo. Yo no me encontraba bien, pues porque tenía mareos, tenía falta de concentración, tenía muchas pulsaciones, no me encontraba bien, incluso pues tenía calambres, las piernas inquietas. Entonces yo dije, voy a ver qué realmente me está pasando, porque no lo sabía. Fui analizándome y me di cuenta de que en unos sitios me encontraba bien y en otros me encontraba mal. Entonces, pues fui y se lo comenté al médico. Los médicos hoy en día hay algunos que son más sensibles, pero hay otros que no, que esto no lo reconocen. Entonces estás ahí buscando a ver qué solución encontrar a un problema que no sabes cómo solucionarlo, porque vas y no tienes solución por ningún sitio. Entonces, afortunadamente, pues yo di con un médico que realmente sí me comprendía, y entonces pues fue llevándome y bueno, entre ella y yo fuimos viendo a ver cómo se podía llevar mejor. Y es verdad que hoy en día yo voy a un sitio, yo no puedo estar mirando a ver si hay aquí, si hay allá, porque eso sería un agobio total. ¿Estoy bien o no estoy bien? Yo voy a un sitio y digo, aquí no estoy bien, tenemos que irnos. Vale, pues entonces nos vamos, porque seguramente que por aquí hay algo. Efectivamente, luego miro y a lo mejor encuentro o una antena o una placa de WIMAX, de estas redondas,
y bueno, veo que realmente el problema que tengo. Y una cosa muy curiosa que quería decir también es que este verano, por ejemplo, o este verano no, hace unos días estuve de viaje. Bueno, pues yo estuve en un apartamento que no tenía wifi, ni tenía nada. Y resulta que dije, vale, qué bien, voy a dormir muy bien. Resulta que esa noche no dormí nada, estuve toda la noche levantándome, acostándome, inquieta, nerviosa, no sabía qué me pasaba. Y, y me levanté temprano y dije, pues ya ahora es cuestión de ir a mirar. Justo enfrente, la vecina de enfrente tenía una pantalla de Weimar y me estaba llegando a mí La señal. toda la señal. Entonces, ¿qué hice? Cogí y fui a su casa y le dije, mira, por favor, yo tengo este problema, ¿puedes apagar esta antena por la noche? Y la verdad es que fue muy amable. La persona la quitó y esa noche yo pude dormir. O sea que... Dori, aprovechando lo que tú estás comentando, necesitaría 4 o 5 tips para las personas que tienen inquietud con esto. Es decir, bueno, en la noche apago esto, coloco aquello, o me coloco a X distancia. Los tips fundamentales. Sí, mira, los tips fundamentales se pueden dar 4 tips o se pueden dar hasta 16 tips. Y 16 tips son, pues bueno, aquellas recomendaciones que hay se llama Declaración de Nicosia. En la Declaración de Nicosia se pueden leer al final 16 recomendaciones de cómo se tendría que actuar para defenderse un poco de la onda electromagnética. Pero déjame que vuelva a lo que hablábamos antes de la controversia entre hacer biocompatible el desarrollo tecnológico con la salud. Y yo creo que es necesario que la gente sepa que hay una ley general de sanidad, de salud pública, aquí en España, que en el capítulo segundo, el artículo 3, apartado D, dice lo siguiente: la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurra. Lo cual quiere decir que esa es otra de las cosas que nosotros defendemos, principios de precaución. No estás seguro de que esto perjudica, hasta que no lo compruebes si perjudica o no, no lo pongas en marcha. Lo que pasa es que el proceso se hace al revés. Nos cargan a nosotros la culpa de tener que demostrar que nos perjudica, pero la carga de la prueba debe estar en la industria. La industria es la que antes de poner en marcha un juguete, un producto o un determinado producto también de telecomunicaciones tiene que comprobar que no perjudica. Y si perjudica, pues no lo pone en marcha. Pero como da igual, porque lo que interesa es el negocio por encima de la salud, pues prima todo el desarrollo tecnológico por este principio. En cuanto a los puntos concretos que tú demandabas, pues bueno, sabemos que si tiene wifi, porque nosotros hemos hecho mediciones dentro y fuera de las casas. Nuestras mediciones, yo no soy técnico, nuestras mediciones son orientativas para despertar la conciencia de la gente y como una señal de alarma para que nos tenemos que preocupar, para exigir que se pongan medidas de precaución. Hemos medido fuera de las casas la radiación de la antena y en determinada medida. Y dentro de la casa ocurre que muchas veces hay mucha más radiación que fuera. Sí, ¿Por qué? Porque dentro de la casa no se ha tomado ninguna medida porque no le llega información a la gente. Si es tan básico como dejar que se hagan campañas informativas para que la gente pueda tomar nota de las cosas que le pueden perjudicar y de las cosas que pueden aminorar los efectos de la radiación. Entonces, tiene el wifi encendido todo el día. Están los niños jugando con los juegos estos de inalámbricos todo el tiempo. Pues tienen también un detector por si el bebé llora, que es inalámbrico, que lo tiene ahí, que está funcionando. Que también genera que genera también todo el tiempo. Tiene, y luego claro, sube el nivel de radiación un montón. Vamos a ver, es que es necesario tener a los críos todo el día jugando en el videojuego, eso, de, no me acuerdo cómo se llama. La PlayStation y todo eso, porque nosotros no lo detectamos, de estar todo el día irradiándose con mando a distancia, que esa es la cuestión. Es que el wifi, si no lo utilizas, no lo puedes tener apagado, lo mismo de día que de noche. O con cable. O con cable. Es que el teléfono móvil tiene que estar al lado de la cabecera o en la mesilla, sabiendo que cuando está en stand-by está esperando a recibir y está emitiendo radiación y está alerta totalmente, pues no, pues tienes que ponerlo en otro sitio aparte.
Es que no sabes que en los sitios cerrados se acumula la radiación en las jaulas Pero- enfadadas y esas. Pero José en los- Antonio, le en los pregunto una cosa, ascensores, en si los eso, autobuses. si esos son consejos tan elementales, ¿por qué no se dan? Pues no se dan porque ¿Por qué no se dan? yo tengo que hacer una presunción de por qué. Pues le acepta la presunción de por Acerca qué, de la dígame. presunción, bueno, porque hay muchos intereses creados en torno a esto y el poner alerta a la a la población para que pongan medidas de precaución a nivel personal unas y a nivel público otras que pueden volverse en contra de un control de la extensión de las antenas y del mapa de radiaciones que hay en cada localidad, pues no interesa. En el 2014 el gobierno de España cogió y centralizó con la Ley General de Telecomunicaciones todas las competencias que tenían las comunidades autónomas y los ayuntamientos para ponerse un poco de acuerdo los ciudadanos en cómo iba a hacerse el despliegue de la telefonía móvil. Pero como claro, los incultos de los ciudadanos pueden entorpecer el proceso del desarrollo tecnológico, nos lo quedamos a nivel nacional y entonces desde aquí controlamos el desarrollo. ¿Qué pasa? No se ponen en marcha las campañas, no interesa. Nosotros sí que estamos a favor de que se pongan en marcha campañas recomendadas ahora desde todos los te doy la sitios. palabra un momentico, pero antes me gustaría, como usted es presidente de Procen Murcia, De PSEN, perdón, PSEN, que la gente lo sepa, es plataforma estatal contra la contaminación electromagnética y nosotros de esa plataforma estatal somos la rama en el mes de febrero se celebró en Barcelona el Congreso Mundial de Móviles. Sí. Y de alguna manera ustedes, la plataforma que ustedes representan, tenía una expectativa sobre el pronunciamiento de esas autoridades en cuanto al 5G. O sea, ¿qué pensaban ellos? ¿Qué entendían? Pues, ¿han resuelto ese problema? ¿Les dieron una explicación satisfactoria? ¿Sintió usted que había inquietud por parte de ellos de resolver ese problema también? Sin que eso impidiera seguir adelantando. Bueno, yo la respuesta no estaba allí, no lo sé, pero sí sé una cosa y la tengo muy clara. La plataforma estatal contra la contaminación electromagnética tiene una página web donde todas las personas pueden acudir y ahí está también un documento que se escribió con motivo de ese evento que se hizo Pero en no le Barcelona han... respuesta ninguna. Perfecto. Que yo sepa, de momento, desde la plataforma. Que yo quería hacer un apunte al hilo de lo que estaba contando José Antonio, porque sé que me lo va a decir, pero yo creo que ya que han tenido la amabilidad de venir, y yo se lo agradezco muchísimo, porque este tema es muy antipático, en Totana, aunque hay algunos otros afectados, la que hablo de esto soy yo y ya me hago casi que pesada, pero da gusto de oírlos hablar a ellos, da gusto de hablar a personas como Dori, para que la gente, todos veamos que esto nos puede pasar a cualquiera. Nosotros estamos aquí como electrosensibles, pero lo que no pasará en personas que estén enfermas. Pero volviendo a lo de José Antonio, que hablaba de la ley, en el 2014, antes del 2014, las competencias de telecomunicaciones estaban transferidas a las comunidades autónomas, como educación, como sanidad, en fin. Entonces, había diferentes legislaciones en diferentes comunidades autónomas. Una de las más conservadoras en ese sentido, de las más precaucionistas, era Castilla-La Mancha. Pero uno de los municipios punteros en la lucha y en la prevención ciudadana de la contaminación electromagnética es y ha sido Molina de Segura, que ha dado una lección nacional. A la cabeza, aquí, nuestro amigo José Antonio Cano. Con otro equipo de gente. Bueno, con otro equipo de gente. Sí. Pero consiguieron implantar en su municipio una normativa municipal que regulaba los niveles de radiación en Molina. Todo eso desapareció con la ley del 2014, que fue una operación de centralización, porque claro, ya empezaba a haber movimiento aquí y allí. Ahí, en España hay un movimiento bien establecido, de lucha contra la radiación electromagnética, de afectados por antenas, movimientos vecinales, de mucho tipo, entre ellos la plataforma de Molina. En Valladolid hay un grupo importantísimo, ABAATE, en el País Vasco, en fin, en todas partes, en Madrid, en Galicia, en Sevilla, en Cataluña, en fin, hay en todas partes. Y entonces ya la cosa, y en Europa también, pero
Es un movimiento, ¿alguien ha oído algo de los grupos en contra de la contaminación electromagnética, de asociaciones? Se oyen asociaciones ecologistas, a lo mejor asociaciones en contra de la contaminación del aire, últimamente hay más informes cada vez más, pero lo nuestro no sale, o sea, es que no podemos afirmar, y lo mismo, hay que hacer una suposición de que hay un veto o una especie de política velada, pero este tema no sale. Y no os podéis imaginar la cantidad de información que nuestra plataforma genera, información que no llega a los vecinos, porque a nosotros lo que nos preocupa es, digamos, que las personas Estén hagan un informadas. uso responsable. O sea, no Claro. se trata ahora de acabar con la telefonía. No, ni volver a la edad de Sería piedra. complicado realmente hacerlo compatible, pero nosotros no somos ingenieros. En Suiza hay sitios donde tienen unos niveles bajos, los móviles funcionan bien, y hay un riesgo para la salud muy, muy, muy reducido. Entonces nosotros por lo que batallamos es porque la gente conozca en general que aquí hay un riesgo, que hay medidas que se pueden tomar, por ejemplo, apagar los aparatos o alejarlos por la noche ya supone una reducción del 50%. Es una cosa de cajón. Si tú apagas 12 horas, ya has reducido la mitad, y tenemos la costumbre de irnos a la cama con el wifi encendido, con el móvil cargando al lado de la mesita. El teléfono inalámbrico. El inalámbrico en el salón, incluso repetidores de antena porque para que mi haya más hijo- potencia de sí. para que haya más señal. potencia. Y una cosa que mucha gente inocentemente, ¿no? Con ninguna maldad, no estoy queriendo decir eso, no tiene en cuenta, y es que mi wifi está ahí en la pared de mi salón, y en la pared de al lado está el dormitorio de mi vecino, que no lo sabe y tiene aquí un emisor con 20.000 microvatios toda la noche. En la cocina tengo el inalámbrico, y en la cocina al lado está el dormitorio de mi vecino de enfrente, etcétera, arriba y abajo, porque la radiación es un campo, atraviesa paredes, cristales, muros, solo la para cierto tipo de cajas metálicas, porque incluso el metal crea rebotes que también son peligrosos. Entonces, ¿qué pasa? Que uno enciende el móvil y dice, uy, 16 wifis, fulano, mengano, te sale Sí, claro. en el móvil. Claro, y dices, bueno, argumentos, ¿no? Que son reales. ¿Y qué pasa si yo la apago, pero si me entran 14, ¿para qué lo voy a pagar? ¿Para qué lo voy a pagar? Esa lógica que es perversa, porque podemos aplicarla a todo, pues ¿para qué voy a reciclar? ¿No? ¿Para qué voy a dar los buenos días si tal persona no me los da? ¿Para qué voy? Eso hay que revertirlo. Hay que revertirlo. Yo creo profundamente en la bondad de las personas, en general, Y la inteligencia. y en la inteligencia. Somos buenas personas. Y luego, pues, habrá quien, por problemas, en fin. Yo creo en la bondad de las personas, ¿no? Es verdad que todos estos aparatos poseen un diseño que genera un uso adictivo. Eso ya está siendo denunciado, y tristemente vemos el uso que hacen los adolescentes, los niños. No hay forma de quitarlos de las pantallas, ¿no? Son muy adictivas. ¿Sí? Son muy adictivas. Entonces, son tan adictivas que si encima no poseemos ese tipo de información, pues es que no hay la manera. ¿Y cómo? Pero ¿cómo se apaga el wifi? El wifi se apaga desenchufándolo. O dándole un botoncito. O por dándole un detrás. botón. ¿Y cómo se enchufa? Enchufándolo. Luego hay ciertas complicaciones, José nos lo puede contar, porque ahora los wifis tienen doble antena, la antena da servicio a la calle, uno no se da cuenta, está dando servicio, en fin, empresas de distribución de televisión, de internet, tienen múltiples servicios. Se puede pensar que lo tiene apagado, y tiene apagado el suyo, pero tiene otra antena extraordinaria que da servicio a la calle. Pero es que el 5G que viene, los teléfonos vienen con 16 antenas, cada teléfono, de distintas frecuencias. Para funcionar en distintas frecuencias
simultáneamente y poder evitar las antenas que estén ocupadas con las que no estén ocupadas. Y ahí vuelvo, y es que esto es tan complicado, que cuando... ¿Por qué un teléfono, una antena puede estar ocupada y otra no? Una antena tiene una capacidad de servicio y puede dar servicio, vamos a poner por caso, a 1000 ciudadanos que demanden, ¿no? A partir de ahí, pues ya baja la cobertura, baja la rapidez, baja la eficacia de la señal. ¿Qué pasa cuando medimos por la calle? Que tú mides la demanda que hay. Por eso luego también varía en las Pero te medidas. comento, Mar, te comento que me llamó muchísimo la atención que cuando estaba midiendo de manera aleatoria, entre esa medición que haría, había unos picos bestiales. Pues porque pasa Había bien unos cerca picos, con un móvil. pasaba de un 0, en lo que medía aquí, de 0,020 a 4, 5, 6 unidades. O sea, es una cuestión que Puede haber varios motivos, muchos motivos. Puede pasar a alguien y que esté recibiendo un WhatsApp. El impacto de un WhatsApp es brutal, emite altísimo. O puede haber una señal de antena que está mandando unas señales que son pulsadas y son periódicas en picos muy altos, como sucede aquí. Aquí uno va a mide y hay un pico, 3 o 4 segundos y otro pico. Entonces, esa es la forma en la que decíamos antes que es un campo electromagnético, es una forma en la que la energía se propaga y llega. les pregunto una cosa. Estabas hablando ahora de que ya independientemente de la actitud que tome, por ejemplo, comentaba Dori, en su casa, pues cuando va de viaje, pues está afectada por... Claro. Te pregunto algo, no recientemente, hace un tiempo, lo que es en Francia, Israel y Chipre, ¿okay? Anularon los wifi en los colegios infantiles y de alguna manera arreglaron la secundaria y la primaria, ¿no? Porque entendía que había un problema. En España se está haciendo algo con los colegios, con los colegios de los niños pequeños. Espérate que lea yo un momento algo introductorio. José Antonio es una caja de sorpresas, siempre me lee y siempre me pega en la cara. Para luego después José termine de explicarlo. Hemos hablado antes de la resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Uno de los apartados de ese artículo 8, que tiene varios, en el 8.3 dice: en cuanto a la protección de los niños, diseñar en el ámbito de los diferentes ministerios, educación, medio ambiente y sanidad, campañas de información dirigidas al profesorado, a madres y padres, a niños, para advertirles de los riesgos específicos de su uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros dispositivos que emiten microondas. Son recomendaciones claras para actuar en caso de los menores. Pues intuyes bien, Sí, porque sí, nuestra sí. lucha es, Efectivamente. por favor, pensárselo del wifi en los colegios, que hay fibra óptica a la puerta de los colegios y no falla y puedes tener acceso a las nuevas tecnologías a internet a través del cable y la fibra óptica. José puede complementar la información sobre el tema de los wifi en los colegios. Como dice José Antonio, la resolución 1815 del Consejo de Europa, que firmó también España, habla de controles en los lobbies de presión de la industria porque está condicionando todas las políticas de los países, rebajas en los niveles de radiación hasta niveles biocompatibles, aunque están un poco por encima de los que hablan y son miles de veces por debajo de los que establecen nuestras leyes. Una cosa importante es que cada dispositivo, cada aparato que se venda indique cuánto emite y cómo hay que usarlo para prevenir esa información de la población que tiene que venir. Igual que el tabaco dice fumar perjudica seriamente la salud o mata directamente, estos dispositivos deberían advertirlo. Cuando un niño o niña está con un mando a distancia o alguien utiliza un microondas o utiliza un teléfono inalámbrico sabiendo que puede tener con cable o conecta la wifi en vez de conectarla por cable o usa todo este tipo de dispositivos o está siempre con el móvil pegado a la oreja y no guarda tiempos de descanso, etcétera, que sepa a lo que se expone, pero eso no se está diciendo. Entonces todo eso lo dice la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Evidentemente a las veces nos preocupan especialmente los grupos sensibles. Las mujeres embarazadas porque tiene consecuencias para el bebé que pueda tener Lo comentaba esto. y también, sobre todo, las futuras generaciones cuando lo que se trae es una niña. Cuando el bebé que se trae es una niña, porque la radiación, si está con la tablet encima del vientre o con el portátil conectado a la wifi o está con el smartphone encima del vientre, los 100 primeros días de gestación de esa niña
sus óvulos, sus 400.000 óvulos, son extremadamente sensibles a la radiación y pueden mutar, con lo cual ya no pones en riesgo la salud de tu hija o de tu hijo, sino de tus nietos y nietas. Y generas mutaciones genéticas para el futuro. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas en esta materia, que han venido ya detectándolo en animales de ciclo reproductivo corto. Eso es así. Y lo vienen insistiendo, y por eso ese llamamiento de urgencia a la ONU y a la OMS. Evidentemente a la PC nos importa muchísimo la infancia. Mire, un dato muy curioso, los hijos e hijas de los trabajadores de Silicon Valley, donde se gestan todo esto, Google, etcétera, no ven una tabla hasta los 14 años, no ven pantallas, no utilizan la wifi, lo tienen prohibido. Porque lo que realmente desarrolla la inteligencia, además de prevenirle de daños biológicos, lo que desarrolla la inteligencia es la manipulación de objetos, es escribir en la pizarra, es subirse a los árboles, es correr, es generar debate entre los grupos de iguales. Eso es lo que genera la inteligencia. Y ellos lo tienen muy claro. Los hijos de los grandes promotores de esto, que ahora empiezan a arrepentirse del daño que están generando, lo han dicho abiertamente. Pero en respecto a la escuela, España en esto es enormemente perverso. Estamos realmente muy enfadados, la PCM, con la actitud política de nuestro país. Porque, mire, nosotros nos hemos reunido con todos los grupos políticos del arco parlamentario de la región. Nos hemos reunido con la Consejería de Educación. Les hemos dicho, por favor, no coloquen la wifi en los centros educativos. Se lo hemos dicho a los padres y a las madres, a las asociaciones de padres y madres. Hay muchos centros que las AMPAs, incluso los equipos directivos, han dicho, no queremos esto. Lo hemos cableado. ¿Por qué tenemos que someter a radiación a la ligera, a la infancia en pleno proceso de crecimiento, donde su cráneo es menos fuerte, sus órganos están creciendo, sus células son más vulnerables? ¿Por qué desde infantil, desde los 3 años, estamos sometiendo a wifi de que pueden radiar 50.000 microvatios y que tener 15, 20 criaturas conectadas a la wifi incrementando, y este aula? Eso lo dice la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, lo dice la Agencia de Medio Ambiente Europea, lo ha dicho el Parlamento Europeo, antes preguntado por Bruselas, en 2008 y 2009. Y aquí lo que vamos a ver, esto es la modernidad, y la única contestación que recibimos de la Consejería es que tenemos un acuerdo con esta compañía, no la voy a citar. Ese es el único argumento. ¿Y la salud de las criaturas qué? ¿Y la conciencia de las familias qué? Y cada paso que hemos dado nosotros para crear conciencia, ha venido a los pocos días alguien que ha tumbado esto. Dice, no puede ser, que estamos jugando con la salud de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Dónde está el sentido de protección de la población, de sus hijos? ¿Dónde está el sentido de protección? Hacemos todo lo posible, pero obtenemos como respuesta esto. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si en Francia lo están retirando, si en Israel lo han retirado, si hay países que han bajado los niveles, si hay en Francia, incluso en las bibliotecas, en infantil totalmente prohibido, y en primaria y en secundaria con condiciones. Y aquí venga todo el mundo, y además obligatoriamente. Solamente en la región de Murcia, que habla de un centro que se le ha permitido porque es concertado, y lo ha pagado de su bolsillo. Y lo ha conseguido hacer, porque se han dado cuenta de los niveles. Dice, ¿cómo yo voy a someter a una niña, a un niño, a 50 o 60.000 microvatios metro cuadrado, cuando el informe de Bienitati te dice que no debe superar 6? Y los vamos a someter a 60.000. Eso es una locura. Estamos haciendo un daño terrible a nuestra infancia. Eso que, y perdónenme si me pongo así al No, se lo agradezco. porque además, me duele muchísimo el daño que al que se le está sometiendo alegremente a la infancia. Y no se le está informando a los padres para que digan, mira, tu hijo cada vez que coge un mando a distancia, la Xbox o la PlayStation, se está radiando durante 2 o 3 horas que está jugando, y no uno, varios amigos que se juntan con los mandos a la distancia a 3.000 microvatios. Y usted debe saber que un WhatsApp, como decía María del Mar, solamente un WhatsApp, y la mayoría de las criaturas reciben de 200 a 500 WhatsApp al día. Cada WhatsApp es una pequeña radiografía de 3.500 microvatios. El que no duerme con el móvil. El que no duerme con el móvil. El que tiene en las casas, decías, ¿qué podemos hacer? Esos consejos. Pues mire, el microondas, si lo va a enchufar y no lo va a buscar otra cosa, aléjese cuanto pueda el microondas, porque yo no conozco a ninguno que tenga estanquidad, ninguno. El teléfono inalámbrico, si tiene, luego podemos hacer un ensayo midiendo un teléfono inalámbrico, cámbielo por uno de cable, diga en la tienda, ese que tiene usted... Vamos a hacer, oye, yo en cuanto le dé al interruptor, esto se va a ir a todos los niveles y esta radiación se va a suplir, se va a venir llegará un momento que aparecerá un 1 porque ha superado las mediciones máximas que puede detectar. Eso quiere decir que estamos en 20.000 microvatios, eso luego lo podemos anotar. Si yo hago así, en cuanto le dé el interruptor, mira lo que sucede. Qué barbaridad. Nos vamos al máximo. Ya ha llegado a más de 20.000. Esto es lo que mucha gente duerme en su casa. Lo desconecto, tarda un segundo.
y baja, empieza a bajar, toda la radiación ambiental hasta que se queda otra vez a cero. Yo este momento a mí me ha dado un golpazo en la Ya no cabeza. se vende, todos son inalámbricos. Yo quiero ese del cable, el de toda la vida, porque ese es el único que no me radia. Los demás radian y mucho, y hay quien tiene 2 y 3, y algunos en la mesita de noche y en los bolsillos. Y la tablet, cuando el ordenador lo pongo conectado al router por cable, con fibra óptica o con el cable Ethernet, pero no con la wifi. Desconecto el del router y desconecto el del ordenador, porque si no desconecto el del ordenador, aunque esté por cable, mi ordenador va a querer tomar contacto con esos 15 o 20 que tiene alrededor. Y cada cosa que haga el vecino lo va a detectar mi ordenador, me va a estar radiando. Son pequeños consejos que no cuesta nada, si voy a tener toda la información que necesito, pero de manera que no me hago daño. Si no es que hay que ser una persona muy poco sensata para someterse al daño pudiéndolo evitar. Dice, es que mi vecino lo hace. Bueno, pues usted quítese, como digamos, deje usted de fumar en casa. Si el vecino fuma, es uno menos. Y a lo mejor el vecino se da cuenta. Intenta convencer al vecino o a explicarle las cosas. Es así de sencillo. La recomendación nuestra es reduzcan todo lo que pueda. Ya se conoce cuáles son los dispositivos, cuánto emiten y reduzcan. Exijan a nuestras autoridades, y así lo venimos haciendo, que tomen esto muy en serio. Protejan a la infancia, protejan a las mujeres embarazadas, protejan a las personas electrohipersensibles, protejan a las personas mayores. Eso es lo que pedimos. Y no es nada alocado, además, tenemos la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa diciéndolo. El Consejo de Europa también, 2008-2009, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente, el Comité Económico y Social Europeo que tiene un dictamen en favor de las personas electrohipersensibles. Al último momento llega la industria y lo tumba. Es que tanto hay miles de llamamientos, asociaciones médicas diciendo basta ya, tomen esto en serio. Hay que tomarlo muy en serio. El nivel que manifiesto pues, realmente es indignante. Y hay que decir, esto es indignante. Se está consintiendo la estupidez. Se está consintiendo la estupidez cuando hay alternativas. Y nuestros responsables políticos son los primeros que deberían que están divididos. Sí, hablando de responsables políticos, José, en el año 2014, en junio, se presentó una moción conjunta en el Ayuntamiento de Totana, que fue aprobada por unanimidad, donde se tomaba en cuenta la prevención y reconocimiento de las enfermedades derivadas de la electrohipersensibilidad. Y se instaba al gobierno nacional, pero me interesa lo local. En el punto 3 de lo local, contemplaba que el Ayuntamiento de Totana tome conciencia de la situación y reconsidere el uso de wifi y otras tecnologías inalámbricas en la vía pública y edificios públicos. Han transcurrido 4 años. ¿Se ha hecho algo más? No, yo te digo la verdad, no quiero ser tampoco injusta con las personas que aceptaron la moción que yo elevé, la aprobaron por unanimidad. Creo, y lo digo de corazón casi para aliviar esta inacción. Creo que lo hicieron, digamos, un poco porque es el reconocimiento de una enfermedad, pero con poca información, en el sentido de vamos a reconocer esta enfermedad como en apoyo, como hay aquí, sabemos mucho de apoyo a enfermedades, tenemos la existencia de la Asociación de Rión, y entonces quiero decir, en ese sentido, y como decíamos antes, que todos somos buenas personas, ¿quién no va a querer apoyar a alguien que tiene una enfermedad? O sea, hay que ser muy canalla, entonces todo el Déjame mundo... que te haga una acotación a eso sobre no trate de justificar lo justificable. Sí. Porque te comenta que en la exposición de motivos de esa moción, Sí. entre otros puntos, consideraba, según las últimas estimaciones para las sociedades modernas, la población electrosensible oscila entre el 3 y el 5%, que en Europa son 13 millones de personas. En Suecia, primer país que afectó la electrohipersensibilidad como causa de baja laboral, la cifra de afectados se eleva a 290.000. Me refiero que el ayuntamiento obtenía cifras para saber que no era una cuestión de puro compromiso su aprobación, era una cuestión que sabían a lo que estaban exponiendo. Bueno, quizá no hay No lo sé. el nivel de concienciación suficiente o a lo mejor los recursos necesarios para poder desarrollar algún tipo de programa que sea específico, no lo sé aquí en total. Lo que sí está claro es que para nosotros sí que hay ya algunos puntos de luz que confirman que efectivamente se reconoce la enfermedad de la electrohipersensibilidad. Y bueno, son sentencias judiciales, Sí, pero tú... sentencias de los tribunales. Sí. Después, a la hora de la efectividad, pues no lo sé, a lo mejor tú me lo comentas. Pero yo tengo aquí por lo menos 3. Una del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia 588 de 2016, un ingeniero de telecomunicaciones con electrosensibilidad,
logra la incapacidad permanente total para trabajar entre wifi. Tengo otra de un juzgado de Murcia que concede a una funcionaria la incapacidad laboral permanente por hipersensibilidad electromagnética, que es de 30 de noviembre de 2017. Esa soy yo. Y tengo otra del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que reconoce la incapacidad permanente absoluta de un trabajador afecto a la sensibilidad electromagnética y ambiental asociada a fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, que va asociado. Que muchas veces que me da y no sabes de qué es, y luego resulta que va asociado con la electrohipersensibilidad. Tengo una mala noticia. Y esta es de abril de 2018. Bueno, si se empieza cierto reconocimiento, pues bueno. Tengo una mala noticia y es que hay que contarlo y probablemente os llegará en breve. Hace escasas fechas el Ministerio de Sanidad ha publicado una guía para evaluar la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y la electrohipersensibilidad. Eso agrupado se conoce como el síndrome de sensibilización central. Y como decía José Antonio, son síndromes que están relacionados. Se dan, uno puede dar lugar a otro, a lo mejor hay un elemento desencadenante que prima sobre los demás, pero hay muchas personas enfermas, imaginemos una persona con fibromialgia, que no sabe que los campos electromagnéticos le están afectando, que son parte de ese proceso, de esa inflamación muscular, de ese cuadro de dolor. Entonces, sigue estando radiada en una vida normal, pues con su casa, el vecino de arriba de abajo, tal, y llega un momento que se hace electrosensible. Un electrosensible llega un momento con una alta probabilidad que se hace sensible a los químicos, en cierta medida, porque luego también sabemos que los procesos biológicos, dentro hay unos que son electroquímicos. La química y los campos electromagnéticos biológicos de los sistemas y de las distintas células y de los elementos celulares se relacionan mutuamente. Entonces, todos están relacionados. Vamos a dejarlo ahí. La guía. La guía la publica el Ministerio hace escasamente un mes. Y básicamente, por lo que respecta a nosotros, José Antonio, que no sé si sabes esto. Bueno, lo primero es que el Ministerio de Sanidad evalúa una enfermedad que, por otro lado, no reconoce su existencia. Porque nosotros llevamos a los tribunales, ¿por qué? Porque pasamos unos protocolos médicos X, que ven los médicos, pero no lo pueden ni poner, porque no hay un CIE, la enfermedad no existe, no está clasificada. No hay una valoración. Entonces, ¿quién nos ve a nosotros? A nosotros nos ven médicos especialistas en medicina ambiental, que es una rama, digamos, contemporánea de la medicina, que estudia todos estos asuntos, de la cual no hay especialidad en España y que, pues, ciertos determinados profesionales X pues se han ido formando. Pues hay unos cuantos en España. Entonces, estas personas te hacen un informe, te tratan, te ven, y a partir de ahí uno va a los jueces, y el juez, pues con esos informes, te reconoce que eres electrosensible y que tienes o no incapacidad o que tienes o no los derechos que devenga cada cual. Pero claro, ahora resulta que en esta guía, la guía te evalúa, no reconoce la existencia y entonces niega que sea un proceso biológico, no niega que exista, es posible, te dejan, sugieren una especie de bajas como de 10 días y que si el proceso se repite directamente al psiquiatra. Sí, porque estamos volviendo otra vez al principio, es decir, esto si se percibe es la percepción, si eliminamos la percepción se elimina la enfermedad. Volvemos otra vez al principio. Directamente al psiquiatra. También hay una cosa de legitimar a la persona enferma diciéndole que no está en condiciones, no está capacitada para y que eso de su parece propia ser que realidad. está valorado por médicos de familia, no por especialistas realmente. A ver, la guía no han contado, como dice Dori, no han preguntado a ningún especialista, pero ni de fibromialgia. O sea, no han preguntado a nadie. Han contratado a una asociación de médicos de familia que han elaborado una guía, no sabemos siguiendo qué tipo de información, y nosotros al psiquiatra.
Entonces, pues ya me explicarás, y personas con mucha afectación, pues como puede ser mi caso, porque yo puedo haber ganado, o Dori lo sabe, dice, bueno, pues te retiras de la radiación, ganas un poquito de como de fuelle, pero tú te metes, yo me meto un día en la oficina y cuando salgo estoy para acostarme, al día siguiente no me puedo mover y a lo mejor en una semana tampoco. Sí, perfecto. ¿Dónde voy a trabajar? O sea, esa guía está hecha para los evaluadores médicos de pensiones. No está hecha para las de la para enfermedad. los médicos. Está hecha para los evaluadores médicos de pensiones. Ojo, que por supuesto que tiene que haber evaluadores de pensiones y tiene que haber información médica para que nos evalúen, pero pasa lo mismo que con lo de los niveles de las antenas. Es que hay información fiable y no es esa la que interesa. El tema es extenso, pero el tiempo es corto. Sí, Le dejo un minuto a cada uno de ustedes, de María del Mar, Dori, José Antonio y José. Un minuto a cada uno para que de alguna manera me cierren lo aquí comentado. bueno, Empieza cualquiera. empiezo yo dándoles las gracias por haber venido, que han hecho un esfuerzo, cada uno de ellos son de Molina, José es de Orihuela, y han hecho un esfuerzo, pero sé yo que ellos facilitan la comunicación y transmiten muy bien las ideas, y para que todos veamos que este problema es un problema más general de lo que en principio podamos pensar. Y simplemente, por favor, seamos prudentes. De verdad, los aparatos inalámbricos poseen ciertos riesgos para la salud, que no son inmediatos, pero a corto y medio y largo plazo sí suponen un riesgo muy importante. Gracias. Dori. Hola, muchas gracias por haber compartido con vosotras y vosotros, y que esto se pueda escuchar más, porque este problema hay que difundirlo y que la gente se conciencie. Y también la información sirve, por ejemplo, si tú quieres conducir un coche, necesitas un carnet, por lo menos necesitas información, pues esto es lo mismo. O sea que yo sigo pensando que necesitamos mucha información para que esto vaya mejor. Gracias. Ustedes dos, uno de los dos. Primero uno, vosotros. Pues yo también agradecer la invitación y simplemente animar a que reduzcan todo lo que puedan los niveles de radiación que están en sus manos. Diríamos que aquello que depende de nuestra propia voluntad podría reducir en un 70-80% la radiación que sufrimos, porque dependen de dispositivos que elegimos libremente meter en nuestras casas. Utilicen con responsabilidad el móvil, protejan a todos los seres queridos que tienen en su entorno. Si les quieren de veras, protéjanles, protejan a sus hijos, a sus hijas, reduzcan el uso de esos dispositivos para que les llegue el mínimo de radiación. Si es usted una mujer embarazada, procure evitarlo, igual que procura evitar el fumar. Lleva un recorrido muy parecido y proteja cualquier pequeña medida, por insignificante que pueda ser, es muy importante y genere conciencia a su alrededor. Y si tiene capacidad y ánimo, pues también comprométese con los grupos que nos estamos moviendo, pues somos pocas personas muy resistidas, luchamos de manera muy fuerte y obtenemos mucha resistencia, y esto no es fácil, es una pelea muy desigual, muy justa, muy digna por nuestra parte, pero muy desigual. Les animo a eso, a que reduzcan, a que amen a sus seres en profundidad, y eso implica protegerles y a comprometerse y a crear conciencia. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, yo lo que quería decir es que agradecemos esta oportunidad desde la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, porque uno de los objetivos de la plataforma precisamente es informar y concienciar. Y si este rato de charla ha servido para algo de eso, pues nosotros nos damos satisfechos. Pero quisiera dejarle puestos deberes a las personas. Y después de deberes, porque yo les invito a reflexionar. Porque independientemente ya de los perjuicios que tiene para la salud el desarrollismo tecnológico descontrolado, tiene unos efectos sociales que a la larga van a incidir directamente en la actitud, en los comportamientos de la sociedad y de las personas. Por encima del desarrollismo tecnológico deberíamos ser conscientes de que estamos haciendo y delegando en que otra gente controle nuestras vidas. Estamos perdiendo libertad, estamos perdiendo la intimidad que le corresponde a cada persona, precisamente por el derecho de ser persona y que tiene derecho a la intimidad de su casa, de su hogar, de su familia. Y todo eso se está perdiendo porque estamos dejándonos llevar
por esta ola gigantesca de la tecnología que nos pone en las manos unos instrumentos que no nos ha enseñado a utilizar y lo estamos utilizando de una forma descontrolada. Reflexionemos, importante, porque estamos viendo que incluso por encima de la libertad de las personas se está anteponiendo la seguridad. Y la seguridad es llenar todas las ciudades de cámaras que te van viendo por la calle, a la hora que vas, con quién vas, qué haces, qué no haces. Sí que hay que privar y tener conciencia de la seguridad, pero quizá hay otros métodos que no sean simplemente que seamos ciudadanos controlados y que cada ciudad sea un estudio de Gran Hermano, donde luego, ¿quién maneja la información obtenida de las cámaras? ¿Para qué la va a utilizar? Y estamos delegando alegremente en este desarrollo tecnológico que tiene que tener algún punto de medida. Volviendo al principio otra vez, necesitamos informar y necesitamos que la gente se conciencie. El otro día cayó en mi mano un libro que se llama Desconecta. Es de un autor que se llama Masip. Pues ese libro, si alguien está interesado, porque ya hay gente que está enganchada al móvil y que ya tiene hasta los dedos Callos en los dedos. callos en los dedos y enfermedad de los dedos, pues que pueda leer ese libro, porque ahí tiene algunas orientaciones de cómo racionalizar el uso de las nuevas tecnologías y en concreto también el de los teléfonos móviles y la desintoxicación de las pantallas. Está habiendo grupos de médicos, de psicólogos, de neurólogos que ya están trabajando, lo mismo que para desintoxicarte de la droga, desintoxicarte de las pantallas y de la radiación electromagnética que tienen los móviles. Así que piénsenlo ustedes, por favor, y si están más o menos en esta línea, súmense a nosotros, que yo creo que luchamos por una causa justa para todo el mundo. Muchas gracias. José Antonio, muchísimas gracias. José, muchísimas gracias. Dori, muchísimas gracias. María del Mar, muchísimas gracias. A ustedes, queridos amigos, pues simplemente invitarlos a que reflexionen detenidamente lo comentado por estas personas. Y si no lo hacen tanto por ustedes, sí háganlo por sus hijos. Buenas tardes y muchas gracias.